demos alegría. Y cuando decimos demos alegría, como bien apuntaba Luis, hay alegrías y hay alegrías. Muchas veces nosotros nos alegramos por la ilusión y perdemos de vista la realidad. ¿Cómo se siente el espíritu cuando es liberado de un peso enorme, producto de una carga moral? La primera reacción es esa emoción que se llama alegría. La alegría es una emoción. Entonces, cuando nosotros empezamos a llevar alegría a los demás, no darnos alegrías a nosotros mismos, dar alegría a los demás, nosotros estamos comenzando la ruta para ser felices. Nos hemos pasado toda la vida buscando la felicidad para nosotros y no nos hemos detenido a pensar, y muchas veces menos nos hemos detenido a actuar para hacer felices a otros. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de el cardenal Oscar Andrés Rodríguez de Honduras, que fue uno de los candidatos al papado, ahora que fue electo el Papa Francisco. Y nos contaba él en una reunión que hubo de muchas organizaciones que trabajan en obras de caridad, que en un momento de su vida él recibió de un amigo muy querido un paquetito, un regalo para su cumpleaños, y él estaba entonces en su despacho, y cuando recibió el paquete y vio de quién venía, pues se alegró mucho. Entonces rompió el chompito, abrió el papel y era una cajita. Destapó la cajita y lo que había dentro era una figurita de esas de porcelana que tenía un boxeador. ¿Y por qué me manda eso? Entonces ahí nomás dice, agarró el teléfono y le habló a su amigo y le dice, mira, acabo de recibir tu regalo. Y el amigo muerto de la risa, ¿y qué te pareció? No entiendo por qué me mandaron una figura de un boxeador. Ah, le dice el amigo, es que como todo en la vida es mejor dar que recibir. Dice que él se quedó en shock asimilando aquella mensaje. Es mejor dar que recibir. Pongámonos en el rol del boxeador y vamos a descubrir qué le quiso decir. Entonces, queremos ser felices, amigos, demos alegría al corazón, demos alegría al espíritu de los que están a nuestro alrededor, de cada persona con la que interactuamos. Démosle alegría a ese corazón y nosotros comenzamos nuestro camino para ser felices. No es satisfaciendo nuestra inquietud, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro capricho, que nosotros vamos a ser felices. Es dando alegría al corazón de los que necesitan, de los demás. Pasemos a la siguiente. La tercera pregunta era, ¿somos amorosos? Pues bien, como nos dimos cuenta que no, la pregunta es, ¿queremos ser amorosos? Sí. La doctrina espírita nos ofrece entonces, como respuesta, hagamos el bien. Unos meses atrás recibimos en un ejercicio mediúnico una invitación de un espíritu amigo que nos decía, ¿quieren aprender a amar? Comiencen por hacer el bien. No al revés. No es que primero vamos a decir, ahora ya sé, ya conozco todos los verbos y todas las formas con las que puedo decir que amo. No. Empecemos a hacer el bien, porque haciendo el bien nuestro espíritu comienza a sensibilizarse y tras la sensibilidad comienzan a brotar las emociones y tras el surgimiento de las emociones comienza a surgir el sentimiento. Eso es lo que la ciencia y la evolución nos explica. Comenzamos de lo más elemental para llegar a lo más complejo. Hay mucha gente que se escandaliza porque dice no descender del mono. Se ofenden. ¿Qué tal que les dijéramos, y sabía usted que en realidad no descendemos del mono, sino que descendemos de la ameba? Porque las formas de vida orgánica comienzan como un ser unicelular y vamos evolucionando hasta ser humano. Entonces, ¿queremos ser amorosos?
no es de discursos y de hacer grandes elaboraciones. Comencemos entonces a hacer el bien. ¿Y a quién le vamos a hacer el bien? Al prójimo, a todo el que está alrededor. Haciendo el bien para ellos, hacemos el bien para nosotros. Esa es la ganancia nuestra. 3 preguntas, 3 respuestas. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente, porque ya me acordé cuál era el tema. ¿Cuál era el rol entonces de la familia? Simplemente ese núcleo que vemos ahí, papá, mamá, los hijos, porque aunque estemos todavía haciendo grandes esfuerzos como sociedad humana para modificar este conjunto, sea que le pongamos 2 de uno o 2 del otro, o como sea que le pongamos, el núcleo familiar en el mecanismo de la reencarnación requiere que un individuo del género masculino y un individuo del género femenino combinen sus elementos biológicos fundamentales para gestar la vida y dar origen a un cuerpo orgánico. Pero nosotros no damos origen a un ser espiritual. Esa es tarea de quién. Exactamente. Entonces, este núcleo familiar tiene un rol muy importante en el desarrollo de la doctrina espírita. El rol es enseñarnos a amar. No vamos a ponerle más adornos. El rol de la familia es esencialmente enseñarnos a amar. La pregunta interesante que debe estar flotando en sus cabezas es: ¿y cómo? El trabajo de la familia se hace manifiesto a través de estos pasos sencillos. Y corríjanme, por favor, ustedes, sobre todo los que son mayores, si estoy equivocado. Démosle al primero. Enseñamos a amar cuidando los unos de los otros. ¿Qué enseñan las madres a los bebés? Que se quieren. ¿Cómo les transmiten esa enseñanza? Sus ejemplos. Con su ejemplo. ¿Cómo aplicamos esos ejemplos? Cuidándolos. Estamos hablando de que cuidamos unos de otros. ¿Cómo aplica eso la madre a su bebé? ¿A través de qué? ¿Qué hace? Todos. ¿Cuáles son esos cuidados? Los limpia, los Los alimenta, los limpia, los protege, ¿qué más? Los educa, los mima. los mima, ¿bien? Los viste o los deja desnudos. Los baña. Cuida de todas esas necesidades que son externas. ¿Cómo cuida la madre de las necesidades íntimas de ese bebé? Educar. Y cuando educa a ese bebé, ¿a quién está educando? ¿A ese cuerpecito que se está estirando? A su espíritu. Muy bien. Entonces cuidamos unos de los otros y nos damos cuenta que es necesario cuidar también de esas necesidades espirituales. El siguiente. Tratándonos con consideración. Es más que obvio. ¿Enseñamos a amar tratando con consideración o enseñamos a amar a punto de garrotazos físicos, mentales o verbales? ¿Y aplicamos de todos esos garrotazos en la vida real? Sí. ¿Cuántas veces no han dicho los padres aquí, este pato? Y vamos a ponerle la censura a los demás. Tratándonos con consideración. Esto implica frenando nuestros impulsos para no dejar que ellos saquen a bailar lo peor de nosotros y podamos así herir los sentimientos o los pensamientos de los que conviven con nosotros. Así ayudándonos a crecer. Esos cuidados que damos a nuestros hijos, esa protección que damos, nos permite lograr mayores posibilidades de supervivencia.
en la competencia por la vida a nivel de las especies. Pero también necesitamos ayudar a nuestros hijos a crecer espiritualmente, porque no solo hay necesidades físicas, sino también necesidades espirituales. Ayudamos o enseñamos a amar mostrando el bien. Cuando hablamos de educar al espíritu, pensemos, ¿nuestros espíritus han sido educados? Sí, ¿verdad? ¿Qué entendemos como educación? ¿La transferencia simple de conocimientos? ¿O habrá algo más? Porque la transferencia simple de conocimientos se llama instrucción. Pero cuando hablamos de educación, hablamos de un efecto en el interior, en lo íntimo de esa persona, que le ayuda a transformar su vida, porque transforma su forma de pensar, su forma de sentir y consecuentemente transforma su forma de actuar, su forma de comportarse. Enseñamos a amar, mostrando entonces el bien. Enseñamos a amar impulsándonos para ser mejores. Esa es la insistencia de los padres sobre los hijos para, mire mi hijo, haga las tareas, mire mi hijo, estudie, mire mi hijo, lustre sus zapatos, póngase bien el uniforme, lleve sus trabajos hechos, haga esto en orden, arregle su cama. Y así desde pequeñitos vamos estableciendo una serie de parámetros que nos ayudan a tener un tipo de convivencia. Pero cuando nos falta ese conocimiento de la espiritualidad, nos quedamos entonces a ese nivel y así hemos sido educados a lo largo de generaciones. Es hasta que llega un conocimiento más profundo sobre nuestra naturaleza espiritual que nosotros empezamos a caminar en una dirección diferente. Y esto nos lleva a este último punto. Enseñamos a amar haciéndonos partícipes de la actividad espiritual. Por curiosidad pregunto qué se hicieron los niños que estaban ahí. No puedo. Bien. Esos niños necesitan esto. Y esto es algo que en las casas espíritas, por tradición, ha sido así: no, cuidemos de los medios, que no haya mucha bulla. Entonces, mandamos a los niños para afuera o incluso no los traemos a la reunión y luego otro se ocupa de enseñarles la actividad espiritual de acuerdo a otra forma de pensar, a otra forma de vivir. Es nuestra responsabilidad entonces, como familia, que en ese esfuerzo de enseñarnos a amar, hagamos a los niños, a los hijos, partícipes de esa actividad espiritual. Por esa misma razón, las casas espíritas necesitan hoy en día implementar un trabajo especial dirigido a los niños, dirigidos a los jóvenes. Estoy aquí con mi hija hoy y si lo considero de esa manera, es para mí una enorme responsabilidad estar aquí parado frente a ustedes hablando de lo que les estoy hablando, si mi hija no conociera o no compartiera lo que yo estoy haciendo o lo que estoy diciendo. Peor aún, amigos, si yo no estuviera aplicando lo que les estoy diciendo. Así que tengo aquí mi termómetro, mi medidor, que me dice: ok, Giovanni, estás en la línea que... Y no puedo mostrar ese trabajo de una forma más clara y evidente, sino acompañándome de mí. Y hoy venía precisamente con la intención de compartir algo de música y de alegría, y en el tiempo que tenemos comprimido vamos a tener que pasarlo para un momento posterior o para otra ocasión. Como tema entonces, el trabajo que la familia tiene para ayudarnos a desarrollar la doctrina espírita tiene mucho que ver con esto, porque de cada uno de estos podemos desprender una cantidad de cosas que nos muestran el camino a seguir. Así, enlazamos entonces
el rol de la familia y el desarrollo de la doctrina espírita a partir de esa imagen. ¿Qué les quiere decir esa imagen? Ayudar. ¿Para ustedes? Amistad. Amistad. ¿Qué más? Es compartir los conocimientos. Ajá. Compartir. Fraternidad. Fraternidad. Amor también. Esto, en términos muy sencillos, no es más que a través de cómo nos ayuda la familia a desarrollar la doctrina espírita. La doctrina espírita no es más que un conjunto de ideas que nos establecen un parámetro para que nosotros podamos alcanzar aquello que estamos hablando: libertad, felicidad y realización a través del amor. Pero ¿cómo hacemos eso evidente? ¿Cómo eso se extiende a los demás? ¿Solo por nuestras palabras? No. Porque si fuera solo por nuestras palabras, todo el mundo sería espírita de esta vida. ¿Qué es lo que necesitamos? El ejemplo. Entonces, cuando los demás nos observan, que decimos, no, yo soy un gran espírita, y yo creo, y yo estudio, yo aquí, yo me reúno, y voy, y visito, y colaboro, pero ven mi experiencia de familia, entonces dicen, ¿de qué te sirve eso? Ahí sería teoría sin práctica. Esa es teoría sin práctica. Muchas gracias. Lo que nosotros necesitamos es impulsar la doctrina espírita, expandir esa luz a través de nuestro ejemplo. A través de nuestro ejemplo. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos, en primer lugar como individuos, como espíritas, y en segundo lugar como casas espíritas. La siguiente, por favor. Así que, para cerrar esta parte, me gustaría invitarles a que contribuyamos en este sentido, para que como familias ayudemos a desarrollar la doctrina espírita. Y les traigo la invitación del Maestro Jesús: seamos la sal del mundo, hagamos nosotros la diferencia. Hagamos nosotros la diferencia no quiere decir vamos y hablemos más, vamos y gritemos más, vamos y tratemos de convencer. No, hagamos la diferencia es demos el ejemplo. El problema para dar el ejemplo es que tengo que convertir algo yo aquí adentro. Y esa es la tarea más difícil. Fácil es venir y ponerse en estos zapatos y decirle, miren hermanos, tenemos tal y tal y tal y tal y tal. Pero al pasar esa puerta y ver mi forma de vivir, ustedes me van a decir de qué nos vino a hablar ese fulano. Entonces mejor así, de buenas, seamos la sal del mundo y hagamos la diferencia. ¿Me sigues, por favor? Esta imagen generó una oleada enorme en las redes sociales de mensajes de todo tipo. ¿Qué vemos ahí? Dos lagartijas. En buen hondureño diríamos dos bichetes. ¿Qué están haciendo? Pichetes. Una ayudando a las dos. Ajá. Vean, este está colgado de dos dedos del otro. Démosle a la siguiente, por favor. Les dejo con esta reflexión de Sally Koch, una psicóloga muy humanitaria, nacida en Estados Unidos, que nos dice, grandes oportunidades para ayudar a los demás vienen rara vez, pero las pequeñas nos rodean cada día. No necesitamos esperar a encontrar la cura definitiva para el cáncer, el Alzheimer, el SIDA, lo que ustedes quieran, porque esas rara vez nos van a llegar. Pero las pequeñas oportunidades para ayudar a los demás las tenemos a nuestro alrededor todos los días. El llamado de la doctrina espírita para todos nosotros que estamos como aprendices en este proceso es precisamente que apliquemos estos conceptos. La verdad está dispersa en muchas fuentes, la podemos encontrar casi en cualquier lugar. Lo importante es lo que nosotros hacemos a partir de esa verdad. Así que les dejo con esa reflexión de Sally Koch para que podamos aprovechar entonces el beneficio
de esta conversación que hemos tenido, que aunque en ningún libro tienen, en ninguna diapositiva encontraron ustedes una cita bibliográfica, estoy absolutamente seguro de que ustedes saben exactamente dónde está en la literatura espírita. Solo estamos usando los conceptos para ayudarnos a reflexionar y tener un vistazo rápido desde otra perspectiva sobre esto que hemos estudiado por mucho tiempo, con el ánimo de que podamos despertar a otra realidad y que podamos trabajar conscientemente con nuestra voluntad, con nuestra decisión, comprendiendo el porqué de las cosas en la aplicación práctica de esto que hoy hemos hablado. Yo les agradezco mucho y les dejo esa huella catracha que es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en los grupos. Este es un trabajo que nos ha tomado ya alrededor de unos 25 años de ejercicio, de práctica, de renovación de ideas y que nos ha llevado a realizar tareas, trabajos de auxilio que hoy nos tienen realmente muy ocupados haciendo el bien. Y eso nos produce mucha alegría, eso nos llena el corazón, eso nos encamina a la felicidad. Y eso bueno, hay que compartir. Entonces, esta reflexión espero que sea de utilidad para todos ustedes y que de alguna manera puedan trasladarlo a sus prácticas en las casas espíritas, a la vivencia que ustedes tienen con su propia familia y sobre todo a ese grupo de chiquitines que están allá afuera, que necesitan también conocer esto y recibir esa orientación para que ellos puedan sufrir menos de lo que nosotros sufrimos, que ellos se tropiecen menos, se caigan menos, consecuentemente tengan menos dolor y al tener menos dolor no necesiten aferrarse a ellos para tener sufrimiento. Así que desde el corazón de América dejo en sus pensamientos esas reflexiones para que podamos impulsar el trabajo en favor de las familias como esos laboratorios experimentales de la vida espiritual. Así que muchas gracias por su atención en este sentido. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, porque si